Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Hoy Matices Internacional. ¿Por qué? Porque bueno, allá en Nicaragua se estableció desde el 27 de febrero, hace un mes, un diálogo. Para la gente que no nos está viendo en Facebook Live, estoy haciendo comillas, un diálogo entre la oposición y el régimen de Ortega Murillo, con el fin de salir de la crisis política que inició en abril de 2010. Así es que hoy será Matices Internacional para hablar sobre los temas de Nicaragua. Invité a don Javier Sancho, el ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, ex director de política exterior aquí en Costa Rica y embajador en muchos otros países, pero a lo que respecta a hoy, fue el último antes de este que está vigente en Nicaragua. Así es que don Javier, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, muchas gracias, buenas tardes, un placer como siempre estar aquí en tu escuchado programa. Muchas gracias por estar aquí, don Javier. Realmente un abrazo a todos los que nos acompañan en vivo en radio 93.5 en FM, en internet monumental.co.cr, en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, también en el Facebook Live de Noticia Monumental y en Twitter en @monumentalcr. Además, para las personas que se suman al Facebook Live ya, saludos a Gustavo Oces, a Pango González, a Demar Navarro, a Gustavo Oces, a Mauro Rojas, a Fabricio Ramírez desde Atenas, a Gravin Chávez, a Carlos Vargas, dice que será un excelente programa. Gracias a Febe Cruz, que se suma a esta transmisión. Sí me gusta Febe, allá en la sala de redacción aprendiendo. A don Luis Chavarría, que nos saluda desde Panamá. Bueno, a rasgos generales, les decía, ha empezado el diálogo, que ha ido avanzando hacia algunos aspectos que les iremos comentando a lo largo del programa. Incluso ayer, el Papa Francisco dedicó unas palabras después de su oración dominical a apoyar el diálogo que se está realizando en Nicaragua y que cuenta con 2 observadores internacionales. Uno es Luis Ángel Rosadilla, que es un exministro de Defensa uruguayo, quien participa como representante del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en los diálogos, y también el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislao. ¿Qué es el diálogo? ¿Quiénes dialogan en Nicaragua, don Javier? Bueno, el diálogo tal como está planteado recoge por un lado a miembros del gobierno de Ortega y Murillo, diría que cercanos, muy cercanos colaboradores, como lo es el propio canciller Moncada Colindres, Denis Moncada Colindres, como lo es también el diputado Wilfredo Navarro, dicho sea de paso, un diputado que ha estado en un partido y en otro, ha pasado de un lugar a otro durante toda su vida política, fue de la derecha y luego pasó por el medio y ahora está totalmente con el régimen de Ortega y de Murillo. También vemos a Edwin Castro, que también es un importante diputado, jefe de bancada del sandinismo en la Asamblea Nacional, como también a otro diputado, Figueroa, que también es de toda la confianza del presidente Ortega y de Rosario Murillo. Además de eso, vemos un representante de la Corte Suprema de Justicia, que es el magistrado constitucional Francisco Rosales, un hombre muy cercano también al poder. Este es el grupo, digámoslo así, junto con un representante de un grupo llamado universitarios nicaragüenses, una persona que tiene como 13 años de estar en una universidad y no se ha graduado, pero que evidentemente dice que es estudiante y que representa a esa facción
del país, a los estudiantes. Luego, al frente tenemos... Este es el lado sandinista. Este es el lado sandinista. 3 diputados. 3 diputados. El canciller. No, 2 diputados. El canciller. 3 diputados. Sí, ok, 3 diputados. El canciller. Ajá. Un magistrado constitucional. Y un universitario. Y un representante universitario. Básicamente esa es la base del grupo negociador que representa a Ortega y a Murillo. Grupo que no tiene el poder de decidir ahí en la mesa de diálogo, por eso es uno de los cuestionamientos que se dan, porque todo se consulta a el barrio El Carmen, o sea, donde vive la familia Ortega Murillo. Okay. Ahí ninguno de ellos tiene el poder de decisión, todo se consulta siempre con Ortega y con Rosario Murillo, antes de tomar cualquier decisión. Este es el lado sandinista. El lado sandinista. Vamos al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado está presidido por don Carlos Tunerman, que es un ilustre jurista nicaragüense, un hombre que estuvo en la Junta de Gobierno de Nicaragua, ha sido ministro de Educación de Nicaragua, un hombre muy inteligente que está pues presidiendo el grupo, donde vemos a gente como Juan Sebastián Chamorro de Funides, como a representantes de los agricultores, representantes de los estudiantes y de los partidos políticos. Eso es lo que conforma la Alianza Cívica para la Democracia y la Justicia. ¿Los empresarios? Los empresarios también están ahí representados. En alianza. En alianza también. Okay, este grupo se llama Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Por la Justicia y la Democracia, correcto. Ok. Saludos a quienes nos reportan sintonía en los últimos minutos, a Lili Chacón, a José Gómez Flores, a Viviana Brenes, que dice que está lloviendo en Puriscal, a Drubal, que dice buen tema, Nicaragua, Luis Diego Madrigal desde Tortuguero, y Mario Huertas que me dice, hola Randall, pregunto, ¿vos sos nicaragüense? Es que son muchas noticias y muchos programas para ese país que nos critican tanto. No, Mario, yo no soy nicaragüense, de hecho no tengo ningún lazo familiar con nicaragüenses, pero déjame sumarle un punto a por qué hablamos tanto de Nicaragua. Tenemos al país al lado. Un país al lado que yo no sé si te acordás, pero durante las dictaduras militares y la guerra sandinista y la dictadura sandinista nos generó, gracias Chelita, un montón de nicaragüenses aquí que no tienen nada que ver directamente con que sean malos o buenos, sino con que colapsan realmente los sistemas de salud, los sistemas de educación, porque a nosotros como Costa Rica nos sirve que Nicaragua esté muy bien y eso seguramente va a generar una disminución de la migración que ciertamente nos afecta aquí en nuestro país. Pero sí, déjeme, sí, ¿por qué es importante Nicaragua para Costa Rica, don Javier? Es muy importante. Si Nicaragua está bien, Costa Rica también va a estar muy bien. Y tenemos, lo acabas de decir muy claramente, Randall, tenemos una serie de matices con Nicaragua que son importantes y que nos afectan de alguna forma a nosotros también. El tema de la migración es uno. El tema también del comercio es importante. Así, los productos nuestros que viajan desde Costa Rica hasta México recorren toda la zona nicaragüense, todo el territorio de Nicaragua. Necesitamos a Nicaragua también para eso. También si tuviésemos una excelente relación con Nicaragua en temas de seguridad estaríamos muy bien, no tendríamos los problemas que tenemos muchas veces de delincuentes comunes que cometen actos delictivos en Costa Rica y salen huyendo hacia Nicaragua y después tenemos el tema de que no los devuelven. Allá tenemos algunos casos bastante conocidos. Claro, de hecho este tema de las exportaciones me parece fundamental, don Javier, porque buena parte de las exportaciones costarricenses va para Centroamérica. De hecho, la mayor parte de exportaciones, y eso nos afecta a la situación en Nicaragua, nos sube el costo de exportar porque no podemos hacerlo por tierra y eso nos hace menos competitivos. Exactamente. A mí, los empresarios, fíjese que yo, don Javier, sin tener por supuesto la experiencia que usted tiene allá en Nicaragua ni en temas de política exterior, el empresariado nicaragüense me genera cierto resquemor. Porque yo siento que en algún momento les valió todo lo demás a cambio de que Ortega los dejara hacer lo que ellos quisieran durante este último gobierno de Ortega. Y entonces, desde afuera, me parecen un poco deslegitimados, digamos, para dirigir unas conversaciones que tienen que ver con la justicia y la democracia. No sé qué le parece. Creo que, y la experiencia mía me lo reafirma, desde que llegué a Managua en el 2012,
encontré un sector empresarial totalmente apegado, totalmente inclinado hacia el régimen de Ortega y de Murillo. Ahí hay que tener en consideración que ya habían pasado 5 años de un gobierno, del primer gobierno de Ortega, del 2007 al 2012. Los empresarios ahí con los que yo conversé en aquel momento me decían, mire, estamos muy bien, el país va progresando, mire, estamos con una producción enorme, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, el gobierno nos deja trabajar, tenemos un pacto con el gobierno, así me lo dijeron. Nosotros no nos metemos con ellos, ellos no se meten con nosotros. Ellos, al igual que nosotros, son empresarios. Ellos tienen sus propias empresas. Están trabajando también en otros temas que ya no es tanto el tema político. Y bueno, y esto lo comprobé porque realmente había una duda también de nuestra parte y se lo decía yo muchas veces a ellos mismos, pero usted me está diciendo a mí que aquí hay progreso, que el país va muy bien, que hay una gran bonanza, no como ahora que el país ha decrecido en un 9% en su economía, y más bien ellos me hablaban de que estaban creciendo un 4, un 5% anualmente. Digo, ¿cómo me explica usted ese fenómeno si yo tengo en mi consulado en Managua filas de 400, 500 varas o metros con 1.200 personas pidiéndonos visa para venir a Costa Rica? Y igual tengo en Chinandega, y en aquel momento también teníamos un consulado en Rivas en el 2012 y también teníamos 500 personas diarias pidiendo visa para venir a Costa Rica. ¿Cómo explica usted, señor empresario nicaragüense, que este país está progresando cuando lo que estoy viendo aquí es más bien que la gente quiere irse porque no hay trabajo? Pero bueno, había todo tipo de negocios, todo tipo de granjerías que se le daban a los empresarios, de no pago de impuestos, de condonaciones de deudas por impuestos, de cosas que se les dieron facilidades, etcétera, y los empresarios ciertamente estaban felices. Ahora están viendo ya la realidad de lo que está pasando, y todavía Costa Rica sigue apechugando ese tema. Por eso al radioescucha que consultó que por qué tanto interés en Nicaragua, pues realmente es porque es un país que está a la par de nosotros, que va a estar ahí siempre, toda la vida. Como dice Edgar Ugalde, embajador, este es un matrimonio sin causal de divorcio, así que tenemos que vivir con Nicaragua ahí a la par. Es un pueblo noble, un pueblo muy trabajador, pero que en este momento está avasallado por una dictadura. Pero ¿es la embajada de Costa Rica en Nicaragua la más importante? Yo diría que es la embajada más importante. Claro que sí, lógicamente Washington también para nosotros es una embajada muy importante, Panamá también es muy importante. En diplomacia las embajadas fronterizas son importantes, si no las más importantes, yo diría que son de las primeras 5 embajadas más importantes que puede tener un país. Por lazos históricos, nuestra embajada también en España es una embajada muy importante, también es nuestra puerta de entrada a Europa. Los Estados Unidos, por razones obvias, es un socio muy importante para nosotros, especialmente en el tema de combate al narcotráfico, de comercio, etcétera. Y también tenemos países importantes en nuestra cercanía, como son los países de México y de Brasil, dos grandes países con los cuales Costa Rica debe mantener una buena relación. Pero sin duda alguna, Nicaragua y Panamá son embajadas muy, muy importantes y que deben estar, digámoslo así, muy bien atendidas en el sentido no solamente del comercio, que es muy importante para nuestro país, en el caso de Nicaragua, sino también el tema de la seguridad. Lamentablemente, por la situación que hay en Nicaragua, Randall, nosotros tenemos ya desde el año 2008, o sea, hace prácticamente 11 años, no tenemos una reunión bilateral como se acostumbra a hacer con un país siempre, especialmente los fronterizos, consultas políticas, comisiones bilaterales para analizar una serie de temas. Esto debido no porque Costa Rica no lo quiera, no porque Costa Rica no lo haya intentado, no se da porque el régimen de Ortega y de Murillo, que está instaurado ahí desde el año 2007, no le interesa conversar con Costa Rica. Don Javier, en términos generales, este diálogo se realiza en el INCAE, allá en Nicaragua, con los grupos que usted nos acaba de contar. Arrancaron el 27 de febrero. Les contaba que hay 2 testigos que acompañan el diálogo como garantes. Uno es un representante de la OEA, el otro es un representante del Vaticano, y han llegado a un acuerdo, el primer acuerdo al que se llega. En los próximos 90 días serán liberados los presos políticos en Nicaragua. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, son
647 presos políticos. Correcto. Según la Alianza Cívica, son 809. Y según el gobierno, son menos de 400. 300. Ok, 325. hay 65 mujeres, 20 menores de edad entre los detenidos, entre esos una niña cuya edad no se logra encontrar. Y le puse énfasis a este tema de que serán liberados los presos políticos, don Javier, porque me demuestran dos cosas en este diálogo y quisiera conocer lo que usted piensa. Uno, que efectivamente el régimen acepta que hay presos políticos en Nicaragua. Digo, si los negocian es porque los aceptan. Y segundo, porque yo preparando esta entrevista pensaba, bueno, qué fácil, yo soy un tirano, por ejemplo, me ponen sanciones internacionales y entonces empiezo a detener un montón de gente y después negocio soltarlos a cambio de las sanciones internacionales y vuelvo a ser el mismo tirano. Es decir, no avanza en nada la situación, sino que la devuelvo hasta el 9 de abril del año pasado, entiéndase, por ejemplo, cuando no había detenido a nadie. O sea, sería una trampa de negociación volver al mismo momento, porque el régimen está pidiendo, bueno, yo suelto a los 697, pero ustedes me levantan las sanciones internacionales. Ese es el punto, justamente. Y creo que aquí hay algo que hay que decirlo con toda franqueza. Ortega y Murillo piensan que esta es una negociación en que están transando precios y mercancías, y eso no es la realidad. Hay centenares de muertos, como lo acabas de decir, centenares de prisioneros, miles de perseguidos, miles de exiliados, y está en juego nada más y nada menos que la libertad de un país y el porvenir de generaciones futuras. O sea, me parece a mí que Ortega, al proponer un plazo de 90 días, puede ser 10 prisioneros, pueden ser 5 prisioneros, pueden ser 300 o 600. Aquí lo que hay son seres humanos presos, y eso es lo que Ortega se burla prácticamente el régimen de esa situación, y trata de ganar o de engañar, trata de ganar tiempo, y ahora lo voy a explicar por qué, pero también trata de engañar a la gente, engañar al pueblo y engañar a la comunidad internacional, y ya ni los Estados Unidos, ni el Departamento de Estado, ni la Unión Europea se comen el cuento de Ortega de que que se hará a través de los trámites legales o judiciales. ¿Por qué no en 8 días? ¿Por qué no en 24 horas? Si, como lo dijo aquí en Costa Rica, el propio magistrado, hombre de la mayor confianza en ese momento en el Poder Judicial, Rafael Solís Serna, dijo, magistrado que dimitió, que vive en Costa Rica ahora, que está refugiado en Costa Rica, dijo que estos juicios políticos fueron todo un invento de Ortega, que eso no existió, que no existió la intención de un golpe de Estado. Si eso es así, y si Ortega, como nosotros mismos lo comprobamos, siendo diplomáticos en Nicaragua, viviendo en Nicaragua, cuando tuvimos casos de costarricenses detenidos, que los jueces no fallan si no tienen un visto bueno de un magistrado que tiene contacto directamente con Ortega, o bien un juez no falla si no habla con Ortega ni habla con Rosario Murillo. O sea, ahí la libertad, que sería impensable en un país, en una democracia como la costarricense, que aquí tengan que llamar al presidente de la República, Zapote, un juez ahí de la Corte Suprema de Justicia para dictar una resolución, eso en Costa Rica es impensable. En Nicaragua se puede hacer, como también puede ser decirle, póngalo, como nos dijeron muchas veces a nosotros, lo ponemos en la frontera si ustedes quieren. Pero bueno, también ahí juega mucho el factor de la mentira, porque la mentira en Nicaragua es de uso cotidiano. Es impensable también que autoridades del más alto rango, del más alto nivel, mientan de una forma cínica y decir 90 días. Ortega puede soltar a toda esta gente mañana con solamente una llamada por teléfono, es un gesto de buena voluntad. Lo que pasa es que está ganando tiempo, está ganándose 90 días porque hay cosas que tienen un plazo también para él. Lo que le dijo Estados Unidos, le dio 180 días de tiempo para que el Departamento de Estado él demostrara que estaba haciendo actos o estaba dando señales de que estaba caminando hacia una democracia, iba a encarrilar el país hacia el rumbo correcto. Eso se lo dijo Estados Unidos y ese plazo se vence en junio. Entonces, aquí está jugando él con ese plazo de 180 que le dieron, de los cuales ya han transcurrido 90 días, súmale otros 90, ahí también eso es un poco de lo que él quiere hacer para desinflar la presión internacional, pero también la Unión Europea
le ha dicho, mire, usted, si no hace acciones que lleven a la democracia, que corrija el rumbo que está tomando el país, que cese la represión, nosotros vamos a imponer sanciones más fuertes, se lo dijeron los europeos. Entonces, también esa es otra presión, otra válvula de presión que tiene, que está tratando de desinflar. Y también ahora, como lo acabas de decir, entra un representante de la OEA enviado por el secretario general Luis Almagro, que ciertamente ha estado muy preocupado por todo lo que pasa, envía a su coterráneo, al señor Luis Rosadilla, que es un exministro, es un ex Tupamaro, que estuvo preso 10 años, pero que es un buen negociador. Vamos a ver si el señor Rosadilla, que también es conocido como un gran panadero en el Uruguay, ese señor pues hace las cosas bien en Nicaragua y logra convencer al régimen de que estos plazos tienen que ser cortos, porque también esa es una jugada, aunque no se vea así como muy importante, lo que está tratando es de desinflar también cualquier acción que el Consejo Permanente de la OEA le pueda imponer a Ortega de aplicarle la Carta Democrática. O sea, con la llegada de un representante del secretario general, claro, como es Rosadilla, usted anula cualquier movimiento. Usted anula cualquier otro movimiento en el Consejo Permanente. Pero además de esto, además de esas tres vertientes, Departamento de Estado de los Estados Unidos, Unión Europea y la OEA, hay algo que Ortega también continúa haciendo descaradamente, que es la represión. Se vive en un régimen de terror en Nicaragua. La gente después de las 7 de la noche no sale de Nicaragua. Yo he hablado con amigos nicaragüenses que dicen, ya a las 7, 8 de la noche estamos en la casa, porque nos da miedo realmente salir. Hace 8 días, 10 días atrás, hubo una gran represión en las calles de Managua, hubo ciento y resto de personas detenidas, que después lo soltaron. Sí, lo soltaron porque hubo presión del Vaticano, que también juega un papel muy importante, como también lo juegan los obispos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Pero no es fácil, y Ortega sabe que tiene los plazos en su contra y trata de manejar eso. Por eso es que el sistema de justicia aplazó el juicio, el juicio contra Lucía Pineda, que es periodista costarricense nicaragüense, ya en Nicaragua. Recordemos que el juicio estaba para iniciar hoy hace 8 días. Correcto. Y no arrancó por algo, no arrancó porque se atrasó. Dijeron que razones de fuerza mayor, pero... Claro, las razones de fuerza mayor es que no pueden arrancar el juicio, porque esa es una de las 647... Hay que soltarla. Empresas políticas. Pero si le arrancan el juicio no la podrían soltar, por eso es que se ganaron más tiempo todavía, don Javier. Exactamente. Don Javier, pero usted me decía, Randall, ya nadie se traga el cuento, ya no se traga el cuento Estados Unidos, ya no se traga el cuento la Unión Europea, ya no se traga el cuento de las Naciones Unidas. Pero, don Javier, a mí me parece que si hay dos entidades que se tragan el cuento, y se lo tragan bien. La OEA es una, mandó a un representante ahí. Uh-huh. El Vaticano es la otra. Waldemar Stanislao, el nuncio apostólico. El embajador del Vaticano está sentado en esa mesa de negociación. Y estuvo sentado desde hace 10 días, cuando en la calle detuvieron a 160 personas que estaban participando en una manifestación. Con su experiencia, ¿no le parece que más bien, de alguna manera, están alcahueteando al régimen estos dos observadores internacionales? Pienso que en el caso del Vaticano, a la diplomacia vaticana nos ha dado siempre muestras muy importantes de su eficiencia. Es una diplomacia muy hábil, una diplomacia que trabaja muy bien. Acaba de fallar en Venezuela, ¿verdad? Falló en Venezuela porque le creyeron a Maduro y vean dónde están. Lo que pasa es que estamos hablando de que ellos actúan también siempre de muy buena fe. Y con este tipo de tiranos como Maduro en Venezuela o Ortega y Murillo en Nicaragua, no podemos pensar que están actuando de buena fe. O sea, no hay ninguna confianza. Por lo menos también de la experiencia diplomática nuestra en Nicaragua, estamos muy claros de que hay que primero reconstruir la confianza con el gobierno que llegue a Nicaragua, porque realmente lo que no existe es confianza. Pero bueno, hay buena fe de parte del Vaticano, me parece a mí que ha actuado de buena fe, como también creo que ha actuado de buena fe el secretario Almagro, que ha hecho esfuerzos importantes. Vemos cómo meses atrás él se alejó incluso y más bien apretó el acelerador en Washington, desde la Secretaría General, para que el Consejo Permanente avanzara, pidió la convocatoria también del Consejo Permanente en varias oportunidades. O sea, Almagro ha estado muy activo. Bueno, pero también yo creo que también tanto en el sentir de Almagro o de la OEA misma,
como especialmente en el del Vaticano y ayer en el Ángelus, posterior al Ángelus del Santo Padre Francisco, vemos como hay una preocupación enorme, muy grande, y aquí lo que se trata es de evitar de que haya más víctimas, de que haya más personas muertas en Nicaragua, y que se detenga de una vez por todas la represión. Es difícil teniendo al frente del gobierno con todo el poder armado, con la policía, con el ejército, con la Asamblea Legislativa a su favor, con la Corte Suprema a su favor, con los medios de comunicación, que Ortega vaya a aflojar el poder muy fácilmente. Se lo dijo muy claramente Tomás Borges en el año 90, cuando perdieron las elecciones con Violeta Barrios de Chamorro. Daniel, aquí podemos perder todo, pero no podemos perder el poder. Se lo dijo casi claramente, y eso es lo que está haciendo. Entonces ahí Ortega muy hábilmente luego vino y hizo un pacto con Arnoldo Alemán, que es otro de los grandes responsables de toda la tragedia que está viviendo el pueblo nicaragüense. Entonces aquí es difícil porque es gente que no cumple lo que promete. Claro. Hay una máxima nada más que dice en Nicaragua: firmar me harás, cumplir jamás. Entonces eso nos demuestra que muchas veces ellos se comprometen y después zafan la tabla para que no pasen absolutamente nada. Firmar me harás, cumplir jamás. Esa es la máxima en Nicaragua. No, Javier, pero usted me decía, sí, claro, hay que determinar que lo importante en este momento es que no haya más víctimas y que no haya más represión, pero para mí yo creo que también lo importante es restablecer el orden democrático. Y el orden democrático pasaría por acelerar unas elecciones que están previstas para el 2021, unas elecciones libres que se desarrollen este año. Y este fin de semana pasó algo que a mí me heló la sangre realmente. Primero, Ortega y Murillo tuvieron un mitin político en una actividad que era para inaugurar un paso a desnivel. Ustedes se imaginan al presidente Alvarado inaugurando un paso a desnivel. Con una gorrita que diga Carlos 2022. Bueno, eso pasó en Nicaragua. Daniel Ortega no hizo una sola alusión a los diálogos. Además, él y doña Rosario andaban una gorra que decía Daniel 2021. Y la semana pasada, la Cancillería nicaragüense descartó adelantar las elecciones. Dijo, las elecciones presidenciales y legislativas están establecidas para el 2021 y listo. ¿Cómo establecer un diálogo donde me parece que uno de los ejes fundamentales es el adelanto de las elecciones presidenciales, cuando el propio presidente dice no voy a adelantar las elecciones y ando la gorrita de una vez que dice Daniel 2021? Pues la gorrita, que parezca una cosa muy simple para cubrirse del ardiente sol de Managua, ¿verdad? Que en el caso de presidente Ortega no le cae muy bien porque tiene lupus y le afecta más en su salud. La gorrita tiene un significado, eso es un mensaje, igual que los mensajes que están en todas las carreteras que hemos hablado en otros programas, allá en Nicaragua, o bien de los mismos árboles de la vida que están sembrados a lo largo de todo Managua, más conocidos por los nicaragüenses como los arbolatas, ¿verdad? Entonces, esta gorrita significa mucho, significa yo no me voy a ir antes del 2021, es más, cuidado si no soy el candidato y gano también en el 2021. Ya es candidato, ahí está claro. Daniel 2021. Sí, en esto del diálogo, algunas personas que he conversado, algunos políticos con los que he hablado, hay partidos serios ahí, como Ciudadanos por la Libertad, que lo preside Kitty Monterrey, donde está también Mauricio Díaz, una persona también muy inteligente, o bien el movimiento de renovación sandinista, donde está Enrique Sáenz. Ellos están inclinados a que las elecciones sean dentro de un año, en marzo del 2020. Esa es la idea. Eso es lo deseable. Nicaragua no aguanta continuar en la situación en que está desde el punto de vista económico. Tiene un decrecimiento de su economía en un 9% en este momento, según datos oficiales. Y si Nicaragua no entra otra vez en la ruta democrática, el problema para Costa Rica va a ser bastante grande. Por eso, a veces ciudadanos que se impacientan, como el que llamó o describió anteriormente, que no entiende el porqué de Nicaragua, debe tener muy claro de que cualquier cosa que pase en Nicaragua
puede afectarnos a nosotros de una forma mayor. En Nicaragua en este momento el desempleo continúa creciendo. En Nicaragua en este momento hay una pobreza enorme. En Nicaragua también tenemos filas en nuestro consulado o solicitudes de 500, 700 visas diarias en Managua. Tenemos 250, 300 visas diarias en Chinandega, con poco personal, inclusive que está muy sacrificado en Managua. Tenemos solamente un cónsul general y 2 cónsules más que tienen que atender diariamente entre 500 y 700 personas que nos piden visa para venirse a Costa Rica. Si las cosas estuvieran muy bien, la gente estaría más bien regresándose a Nicaragua. Claro. Lo que pasa es que, don Javier, cada vez que lo pienso caigo otra vez en la tentación de pensar que la OEA, a través de su representante, y el Vaticano siguen alcahueteando el régimen. ¿Por qué? Porque mientras ellos se sientan en el INCAE a hablar sobre la liberación de presos políticos y le dicen a Nicaragua que van a negociar el tema del adelanto de las elecciones, Daniel Ortega sale con una gorra que dice Daniel 2021 y uno dice, pero por Dios, les está viendo la cara de tontos. En una expresión tantica, don Javier, yo quiero conocer su opinión. ¿Les están viendo la cara de tontos más allá de que actúen ellos de buena fe? ¿Les están viendo la cara de tontos? Daniel Ortega parte del punto de que el único inteligente que hay ahí es él. Y ella, exactamente. Y que el resto de la gente son ignorantes. Esa es la palabra, porque no es que es ignorancia realmente, ¿verdad? Entonces yo pienso que de alguna forma a veces también los diplomáticos, cuando no conocen en detalle, cuando no se han involucrado realmente, no pueden percibir que se les está, digámoslo así, burlándose en la propia cara. O sea, aquí lo que Daniel Ortega está haciendo es ganando tiempo, aprovechándose de la ingenuidad quizás de algunos diplomáticos, yo diría que de la buena fe también, básicamente, que tienen el Vaticano por llegar a una solución satisfactoria para el pueblo de Nicaragua. Pero lo ha dicho muy claramente el obispo auxiliar Silvio Báez, que aquí realmente lo que hay es una tomadura de pelo, ¿verdad?, por parte del régimen de Ortega y Murillo. Claro, pero el Vaticano no le hace caso a Báez. El Vaticano no le hace caso a Báez directamente porque no es, digámoslo, para ellos el interlocutor que está ahí, sino que ellos tienen un representante que es el nuncio, Stanislao, que es de origen polaco, que es ya su segunda vez en Nicaragua, no como nuncio, sino que le había sido anteriormente, años atrás, secretario. Es más, que recién cuando llegó a Nicaragua, que estaban todavía gran parte de los tranques en ese momento en lo más fuerte, fue agredido incluso por la misma policía sandinista, fue agredido por el comisionado Avellán, jefe de la policía de Nicaragua. Entonces, es un hombre que conoce muy bien, sabe lo que está ahí en riesgo, sabe que hay una represión muy fuerte, porque como bien lo decís, Randall, a una semana atrás o 10 días atrás, mientras estaba dialogando en el INCAE, la gente sale a protestar pacíficamente y viene la agresión por parte de la policía y de los paramilitares, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna buena fe de Ortega en negociar. Yo no veo ninguna buena fe en este diálogo, porque realmente Ortega lo que está buscando es mantenerse en el poder, ganar tiempo, ya lo anuncia con la gorra del 2021, y además de eso usa la represión para no permitir que el pueblo se manifieste. Usted es un diplomático en todo el sentido de la palabra, porque efectivamente me parece que, resumiendo lo que usted me acaba de decir, sí están buscándole la cara de tonto tanto a la OEA como al Vaticano. Hoy leí El Confidencial, que es un medio opositor nicaragüense, del destacadísimo don Carlos Fernando Chamorro, titulan negociación, : mal arreglo o acuerdo nacional. Y entonces venía el texto y decía que esta negociación es asimétrica, es decir, el gobierno tiene todo el poder, mientras la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia no. Pero además mete una palabra en un párrafo donde dice: la criticada y cuestionada Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia. Y ahorita que estamos en vivo, Carol Maradiaga nos está escribiendo y dice: Carol, la Alianza Cívica cínica está vendida y a los de azul y blanco no nos representa.
que es el pueblo. ¿Por qué hay tanto cuestionamiento sobre la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia? Bueno, porque ahí hay algunas figuras que en el pasado estuvieron cerca también del régimen. Entonces no les merecen a algunas personas que están en el pueblo, que son dirigentes también, que no fueron tomadas en cuenta para estar ahí sentados en esa mesa de diálogo. Entonces, esa es la razón de que no haya, digámoslo así, una plena aceptación de la mesa de diálogo o de la alianza que está sentada ahí. Pero bueno, eso es lo que hay, eso es un tema. Pero ¿dónde están los partidos? Vamos a ver, es que yo a veces creo que y tengo la percepción de que en Costa Rica leemos con suma simpleza lo que está pasando en Nicaragua y que no vemos que ha sido un trabajo que se ha desarrollado año con año, y que hoy estamos viendo el avance, digamos, de ese plan de la pareja presidencial Ortega-Murillo para mantenerse en el poder sin ninguna oposición. ¿Por qué digo esto, don Javier? Uno va y le pregunta aquí en Costa Rica, va y le pregunta al presidente Alvarado algo, y después va a la oposición y le pide reacción. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es opositor al gobierno del PAC? Bueno, opositor es Liberación Nacional, opositor es Restauración Nacional, opositor es la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Y usted dice, bueno, no, voy a traerme a las figuras de la oposición hoy a debatir con Casa Presidencial, y trae a los jefes de fracción de esos partidos, o trae a las figuras históricas de esos otros partidos, que son la oposición formal en Costa Rica. Usted va a Venezuela inclusive, y uno dice, ¿quién es el opositor de Maduro? Bueno, Juan Guaidó, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado. Usted va a Colombia y dice, ¿quién es la oposición a Duque? Bueno, hay muchos opositores a Duque que pasan por, en temas de paz, por ejemplo, Humberto de la Calle, ¿verdad? Las FARC también como partido político, Fuerza Verde como partido político allá en Colombia. Y entonces uno dice, bueno, en todos los países latinoamericanos hay un balance entre poder y oposición. ¿Quién diablos es la oposición en Nicaragua? No hay nadie, no hay ningún partido que se lo ponga Ortega, no hay ningún dirigente político. ¿Qué les pasó? ¿Dónde están los dirigentes políticos opositores en Nicaragua, don Javier? Absolutamente quebrados por la acción de Ortega y de Murillo. La estrategia de ellos fueron deshacerse de los opositores. A muchos los compraron, a muchos los han ido liquidando políticamente. Por ejemplo, hace poco te decía del caso de este diputado Wilfredo Navarro, que fue un diputado que estuvo en el partido del liberal, luego en el partido constitucionalista, y ha pasado, era un hombre que incluso en algún momento dijo, daría mi vida por Arnoldo Alemán, y ahora está ahí sentado representando al Frente Sandinista. O sea, ellos han ido de alguna forma reclutando gente como Wilfredo Murillo, pero también liquidando a otros. ¿Dónde está, por ejemplo, Montealegre? Eduardo Montealegre. No, está callado, no parece en nada. ¿Pero qué se hizo? Porque yo entiendo que hay unos que los compraron. Qué dicha que esos ya no son opositores, pues son unos corruptos. Entonces, si los compraron, qué dicha. Pero los opositores, Eduardo Montealegre, ¿qué se hizo? Desaparecido totalmente, no tiene ninguna acción política. Ahí los pequeños partidos que han ido surgiendo, como por ejemplo Ciudadanos por la Libertad, son demasiado pequeños todavía, no han crecido lo suficiente, tampoco tienen, digamos, una participación activa en la política, y entonces prácticamente la oposición está aniquilada, fue pulverizada prácticamente por las acciones de Ortega y de Murillo. O sea, recordemos cómo, por ejemplo, a finales del 2016, Ortega le ordenó a la Asamblea, a través del Consejo Supremo Electoral, que era presidido entonces por Roberto Rivas Reyes, liquidar de un solo porrazo a 28 diputados opositores. Claro. O sea, liquidó la Asamblea Legislativa. O sea, eso es un estado, lo que hay es un estado dictatorial realmente en Nicaragua, que no se diga así porque Ortega llegó al poder por una elección
cuestionada, que no fue supervisada internacionalmente, donde se dice que todo fue amañado en esa campaña electoral. Entonces tenemos que los partidos políticos en Nicaragua son muy poca cosa, inclusive ni existen muchos de ellos, porque el mismo Tribunal Supremo Electoral les ha ido cancelando las patentes. Es por ejemplo que, digamos que aquí en la próxima elección el PIN ya no exista, porque le canceló el Tribunal Supremo la patente, no exista tampoco el PACO, no exista tampoco... Es que no existe ni un solo partido opositor. No, vamos a ver, con reales posibilidades. Hay grupos opositores, pero claro, no los hay con reales posibilidades. Don Javier, porque aquí a Francis Madrid Castillo dice, Randall, la inexistencia de opositores es la prueba contundente de que esa negociación es un sinsentido. El poder absoluto lo tiene Ortega, incluso el poder de ganar tiempo. Claro, eso es lo que porque está entonces, pongamos este escenario, resulta que se ve tan aprisionado, tan presionado también Daniel Ortega, que convoca elecciones en 4 meses. ¿Quién se le va a enfrentar en elecciones a Ortega? No hay partidos políticos articulados, no hay candidatos articulados. Estaba buscando Eduardo Montealegre, porque ahora no dije quién era. Eduardo Montealegre era el candidato que quedó de segundo en las elecciones de 2006 con Daniel Ortega. Correcto. Y era, digamos, el político de oposición con mayor proyección en Nicaragua. Que no hace nada, no dice, está prohibido además, creo, su militancia por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién se le va a enfrentar a Ortega? ¿Cómo hacemos para respetando la institucionalidad de un país, generar una transición con una institucionalidad que está podrida completamente y tomada por Ortega? Los mismos nicaragüenses dicen que están, pues, en ese sentido, bastante mal, porque no tienen representación legítima, no hay líderes políticos, ahí no vemos un líder que sobresalga, ¿verdad? Ahí tal vez en alianza yo apostaría por un hombre como Juan Sebastián Chamorro, me parece que es el director de FUNIDES, que es un hombre inteligente, como capaz. ¿Que está en la mesa de negociación? Que está en la mesa de negociación. Esa es una de las personas que eventualmente podría llevar una bandera política y que podría ganar unas elecciones en Nicaragua. Pero vamos también a otro tema, Randall. En Nicaragua todavía se hace la política como se hacía hace muchísimos años atrás, hace 50 o 70 años, 80 años atrás, donde llegaba el candidato y decía, mire, le regalo una vaquita, mire, aquí tiene una docena de gallinas, y mire, aquí tiene estas latas de zinc para que usted se arme un rancho. O bien, lo que ha estado haciendo Ortega últimamente es diciéndole a invasores de tierras, coja esa finca de Randall Rivera ahí en Cartago, porque pues Randall no la cultiva, métase usted ahí con toda la familia y tráigase 50 más si quiere, no hay problema, el ejército y la policía lo van a proteger. Entonces toda esa gente, a la hora en que se lanza Ortega de nuevo, pues esa gente, y eso lo ha hecho otras veces, esa gente va a apoyar definitivamente a Ortega. Y con la complacencia del Tribunal Electoral, que amaña las elecciones, que cuenta los votos al revés, y además de eso, sin supervisión internacional, porque Ortega no permite que nadie llegue a supervisar en las elecciones, que eso es lo que se le está pidiendo ahora, elecciones adelantadas y supervisadas internacionalmente. Claro. Eso es lo que le tiene pánico. Claro, el problema es quiénes son todos sus candidatos. Bueno, ahí tendrán que ponerse de acuerdo los nicaragüenses entre ellos y buscar un candidato que realmente pueda ganarle a Ortega, porque en esas circunstancias no nos extrañamos de que vuelva a ganar Ortega. Y por eso ese es el tema. El tipo adelanta las elecciones, no hay candidatos, candidatos opositores. Él es el dueño de la bola. Y de la cancha, y del árbitro. Prende la luz, y además es el árbitro del partido. Claro, y además arranca jugando con 4 goles de ventaja. Don Javier, en este tema en particular, ¿dónde están los expresidentes de Nicaragua? Alemán es nefasto, fue el que hizo el pacto con Ortega, que tiene en ese momento Ortega donde está. Pero los otros expresidentes, Bolaños, Chamorro... Doña Violeta está muy mal de su salud, ya desde hace bastantes años, unos 3, 4 años atrás, viene mal, sufrió un accidente cardiovascular, si no estuvo también muy grave, que gracias a Dios se recuperó, pero ella está totalmente alejada de la política. Ella no. Bolaños es un hombre que está muy tranquilo, se dedica a escribir y a leer, está en su finca, el Raizón, y no le interesa la política tampoco.
Y ¿Eso no le parece irresponsable de parte de un expresidente? bueno, yo diría, es una persona muy mayor también, ¿verdad? Ya don Enrique Bolaños es una persona ya mayor, yo diría que ya pasa de los 80 años de edad, pero no hay un líder nato, no hay un líder, el que está más activo es Arnoldo Alemán, pero eso es impensable, ¿verdad? Además, el pueblo de Nicaragua sabe que él es el gran responsable de lo que está pasando también junto con Ortega y con Murillo. Él incluso lo que hizo fue acomodar a su esposa dentro de un partido político y ella está diputada en este momento en la Asamblea Nacional. ¿Afín a Ortega? Pues no, está en el partido, bueno. En el papel no, en la práctica sí. Por supuesto, claro. Todos están ahí y son asiduos visitantes de Costa Rica, vienen muy a menudo aquí a San José, podemos ver al expresidente Alemán ahí en Multiplaza haciendo compras muy tranquilo, viviendo de la democracia y de las libertades que nosotros disfrutamos y que ellos le niegan al pueblo de Nicaragua. Durante el momento más álgido de la crisis, vi, creo que fue en CNN en varias ocasiones, a Yoconda Belli. Yoconda Belli, que es una poetisa, novelista nicaragüense, que participó activamente en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero durante los últimos años se quitó la venda de los ojos y es muy crítica de lo que está pasando en Nicaragua. Su hermano Humberto Belli fue ministro de Educación y la semana pasada fue uno de los que garroteó a la policía sandinista en las calles de Managua y lo tuvieron preso también a Humberto y lo liberaron posteriormente. Lo que estoy intentando determinar son figuras de fuerza. Mónica Baltodano es otra figura. ¿Sergio Ramírez? Sergio Ramírez está en otra cosa. ¿Qué está en otra cosa, don Javier? Bueno, ella está escribiendo ya. Está escribiendo premios importantes de literatura. Pero no tiene una injerencia directa política. No tienen una injerencia. Humberto Ortega, el hermano de Daniel. Está aquí en San José. Claro, pero no tiene injerencia fuerte. No, ninguna injerencia. Habló por teléfono una vez con el hermano, recuerdo hace algunos meses. Cuando estaba la crisis de Nueva York. Sí, entonces Daniel lo que hizo y Rosario lo que hicieron fue acusarlo de que se había entregado a los americanos, ¿verdad? Y que era un golpista, que era parte del complot, etcétera. Lo acusaron. Cuando quiero decirte que Humberto Ortega es un hombre muy inteligente, es un hombre que realmente combatió durante la guerra y que es muy respetado, pues, hasta hace un tiempo, así lo vi yo, respetado también por la mayoría del pueblo que le reconoce eso a él, y el ejército de Nicaragua lo respeta mucho en su condición también que fue el jefe del Estado Mayor del Ejército, pero está alejado también de la política, ¿verdad? Me parece a mí que Humberto no tiene ningún interés. Yo una vez le pregunté a él que cómo hubiese sido la situación con Costa Rica si él hubiese sido el presidente de Costa Rica, de Nicaragua en vez de Daniel, y me dijo que él hubiera manejado las cosas con Costa Rica de una forma muy, muy diferente. ¿Qué partidos hay hoy en Nicaragua? Partidos políticos. Estaba leyendo una unidad azul y blanca. Partido Liberal, no sé si queda alguien. Es que todos están proscritos. Proscritos y los que no están proscritos están dispersos o aniquilados totalmente. No existen figuras de relevancia. Esos nombres que acabamos de comentar, de citar, ciertamente sí son gente muy conocida en Nicaragua, pero que no se inmiscuyen en levantar una bandera, en tener una participación política activa, en pelear una candidatura dentro de un partido y mucho menos impensable en ir a pelear una candidatura afuera. No sé realmente cómo se irá a resolver el tema. El diálogo, por lo menos en lo que yo he visto hasta ahora, no me da ninguna esperanza, no me da ninguna ilusión. Y aunque el régimen diga, en 90 días liberamos a los 647 presos políticos. Bueno, y es que habría que ver si los va a liberar. Yo creo que lo que están haciendo es ganando tiempo, por un lado, y viendo a ver qué va a pasar en Venezuela. ¿Cuándo van a venir corriendo a buscar a alguien que se siente en la silla presidencial? ¿Cuándo van a venir corriendo a sentarse seriamente a hablar en el diálogo? ¿Cuándo va a venir Daniel y Rosario a sentarse ahí en una mesa a negociar? Cuando caiga Venezuela. Antes de eso no se van a sentar. Antes de eso tienen ahí unos figurones o figurines o figurantes o figuras, como diría el libro
escrito que se llama El síndrome del figureo. Entonces ahí están, esos están sentados ahí, pero ¿cómo se llama? De John Núñez, ese libro, que es muy interesante porque retrata muy bien el síndrome que Don Javier, es que se apagó ahí. Que retrata muy bien el síndrome que le sucede a los políticos nicaragüenses. Es un síndrome que llaman, León Núñez en un libro lo llama el síndrome del figureo. Entonces, ahí van a venir a sentarse después, pero antes de que, mientras Maduro se mantenga, mientras Maduro siga en el poder, mientras ellos todavía tengan ese cordón umbilical conectado entre Managua y Caracas, y de La Habana también les den un poco de respiración artificial, ellos van a mantenerse ahí en el poder. Pero la última vez que se sentó Ortega y Murillo a negociar, surgió una figura universitaria, Lester Alemán, que en ese momento se paró y le dijo 4 verdades a Daniel Ortega, un Daniel Ortega incomodísimo. Y aquí lo curioso es que ya pasó un año, Lester Alemán está en el exilio, es decir, tuvo que irse de Nicaragua para garantizar su integridad y la de su familia, y Ortega y Murillo siguen viviendo en Barrio del Carmen con todas las prerrogativas que tiene una pareja presidencial. Los muertos, la sangre de nicaragüenses en las calles de Managua no ha valido absolutamente nada, don Javier. Diría que tristemente no es que no ha valido, Randall. No ha pasado nada. Una gota de sangre de un nicaragüense vale mucho. Yo diría que es una tragedia más que ha enfrentado el pueblo nicaragüense, y en el caso de Lester Alemán me parece que él de alguna forma se innubiló con las primeras acciones en los tranques, y bueno, y fue muy valiente al pararse frente a Ortega y Murillo y decirles que todo lo que les dijo, pero sobre todo creo que se equivocó cuando les dijo: aquí estamos para negociar su rendición. Ahí no había ninguna rendición que negociar. Ahí lo que había que haber empezado era realmente un diálogo franco, debe haber empezado un diálogo en otras condiciones, no haber permitido que esto siguiera, que se siguiera matando gente inocente y que se siguiera deteniendo gente, porque inclusive en estos 90 días los 600, 800 y resto de prisioneros que hay, que así lo tienen certificado la misma OEA, esta gente está sufriendo en las cárceles de Nicaragua. Esta gente está siendo torturada, si no físicamente, está siendo torturada psicológicamente, porque eso es el estilo ahí en el Chipote. Ahí en el Chipote no los están tratando como es, ya lo ha dicho en repetidas oportunidades Lucía Pineda y Miguel Mora, que son los que han hablado y han dado sus testimonios de cómo han sido maltratados, y así lo han dicho a diputados en la Unión Europea, que lo han denunciado del maltrato que reciben los prisioneros en las cárceles de Nicaragua. Dice Carol Maradiaga, que es una nicaragüense que nos está observando esta tarde, dice: Randall, nuestros líderes están muertos, están presos y en el exilio. Bueno, hay algunas personas, algunas figuras importantes que están en el exilio, como acabo de decirlo, Enrique Sáenz del Movimiento de Renovación Sandinista, que es una persona que podría liderar ese movimiento, pero bueno, están fuera. Es lo que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que ha hecho Ortega? Ha aniquilado a la oposición, la ha destruido, la ha atomizado totalmente, y esa es la estrategia de ellos, liquidar a los opositores mientras ellos se mantengan en el poder. Don Javier, le dice Pedro Cerdas, y quisiera conocer su opinión, dice: don Javier, con los dictadores no se negocia, ellos no cumplen nada. Y aquí vamos a ver qué pasó, porque aquí se fue la luz. Nosotros seguimos al aire, no hay problema, igual que seguimos al aire en Facebook Live, pero si en el Facebook y en Canal 2, que nos están observando esta noche, notaron el apagón de luces, es ese. Ya volvimos a tener fluido eléctrico, ya entró la planta a funcionar. ¿Qué dice Pedro Cerdas, don Javier? Con los dictadores no se negocia. Pues sí, pero bueno, ¿cuál es la otra forma de llegar al poder o de bajar a esos dictadores del poder? Por la fuerza de las armas. En el caso de Nicaragua es muy diferente la situación a lo que sucedió en los años 70. En los 70 había un movimiento armado
que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fuertemente armado y con un respaldo internacional grande también, donde incluso estuvo Costa Rica y estuvo el grupo de Contadora, etcétera, y donde Costa Rica fue un factor importantísimo para que en Nicaragua el sandinismo pudiera liquidar a Somoza. Pero ahora no existe un movimiento similar. O sea, ¿dónde está un grupo insurgente armado que pueda tener la fuerza que tuvo el Frente Sandinista de poder derrocar a un dictador como Ortega, que tiene un ejército poderoso a la par y una policía represiva y criminal a la par a su servicio? Es muy difícil que eso llegue a producirse. Pasarían posiblemente años para que eso suceda. Dice dice María Angulo, ese apagón fue obra de los yanquis, diría Maduro. Seguramente. Bueno, pero bueno, tampoco creo, Randall, que haya una intervención armada de los Estados Unidos, ni mucho menos. Una operación tipo Panamá del año 89 no se va a dar en este momento. No. Como estoy convencido que tampoco se va a dar en Venezuela, ¿verdad? Tendrán que ser otros factores. Aquí hay que apostar a la presión internacional en Nicaragua, hay que apostar en Venezuela también. Por la presión de las calles no sale Ortega, por la de las calles, como la tuvo en mayo del año pasado. No lo creo. Tiene que haber una combinación de varias cosas. Primero, la presión en las calles es importantísima. La presión, digámoslo, nacional es muy importante. Pero también la presión internacional debe ser aún mayor. Se tiene que aislar totalmente, se le tienen que aplicar sanciones a Nicaragua. O sea, hay que quebrar, por así decirlo, económicamente el régimen para que las cosas puedan funcionar. Y de ahí tendrá que salir alguien, porque tiene que haber algún nicaragüense que tome la bandera, un hombre o una mujer, que son muy valientes también, y bueno, y decir, aquí estamos, vamos a levantar este país, ¿verdad? Y que venga una reconstrucción total y absoluta de Nicaragua. Carol dice, ahorita no hay un líder, es mejor que esté en el anonimato, porque si no lo matan y luego la autopsia revela que murieron del corazón, como ocurrió con nuestro líder Gerty Leguite, Alexis Argüello, Carlos Guadamuz, y los médicos han perdido la dignidad y la ética en las autopsias, salen como suicidio, etcétera. Don Javier, o Carol ve mucha tele o eso efectivamente pasa. No, pasa, claro que pasa. No. ¿Pasa? Sí, creo que no está viendo mucha televisión. Yo creo que está muy clara en que realmente, bueno, ha habido líderes y ahí sí que se murieron. Sí, a Gerty Leguite era un hombre que perfectamente pudo haber llegado a la presidencia de Nicaragua, pero lamentablemente falleció. Bueno, dice que falleció, las circunstancias no están muy claras, ¿verdad? Entonces, pero puede pasar, eso puede pasar en un país como Nicaragua. Pero estos tres, Alexis Argüello, Gerty Leguite y Guadamuz, esos tres son opositores que murieron. Bueno. Que murieron, dije. Bueno, sí, Gerty, conozco bien el caso de él, hay muchas dudas sobre su fallecimiento, pero de Alexis Argüello y los otros no tengo mayor detalle. Pero sí puede ser que suceda. O sea, realmente es que un país donde todo está controlado, como lo decías también vos en algún programa, el hermano mayor, ¿verdad? Que todo lo controla, sí. Todo está absolutamente controlado. Entonces, pero la Corte Suprema de Justicia está controlada, ahí no hay nada que decir, ¿verdad? Ahí el verdadero diálogo se va a dar cuando en esa mesa lleguen a sentarse Daniel Ortega, Rosario Murillo, ¿cómo se llama? La señora Albaluz Ramos. O sea, cuando llegue lo fuerte. Los que mandan. Los que mandan. Ahorita lo que tiene ahí son mensajeros, nada más. Que lo que hacen es recoger la información y llevársela al barrio El Carmen para que la analicen y digan sí o no. Entonces, Mario Alberto Gutiérrez dice, dictador bueno solo muerto. Luis Chavarría dice, escuché ayer, tampoco hay una oposición estructurada, sí, es lo que nos acaba de establecer don Javier. Laura Sánchez dice que ese es el problema con desarmar al pueblo. Juana Blandón dice, si así es, lamentablemente volverá a ser presidente Ortega. Sergio Ruiz dice, apagón en Venezuela nuevamente, están sin electricidad en Caracas y otros estados. Jorge Badilla dice, ¿qué pasó con la juventud de estudiantes del joven que enfrentó a Ortega? Lester Alemán se llama, y por qué no hace un partido político?
Es que no tiene condiciones. De hecho, no está en No, es que además, tuvo que irse. Ya estuvo, creo que en Estados Unidos hace poco. Pero Además usted dijo algo muy interesante. Dijo que lo habían obnubilado las primeras reacciones. O sea, realmente Lester Alemán sintió en algún momento que estaba a las puertas de caer Ortega. Uh-huh. Sí, Ortega está hoy más vivo que nunca, don Javier. Total y absolutamente. Digo, excepto por el lupus, pero en términos políticos está más vivo que nunca. El sábado circuló una versión de que le había dado un infarto. Pero eso es usual en Nicaragua. Cada 3 meses hay una versión de esas. Cada cierto tiempo hay una versión de ese tipo que le dio un infarto. Entonces mandan a un montón de patrullas ahí alrededor del hospital militar y hay todo un show ahí, no pasa nada. Ortega está en la casa tomándose un buen Ribera del Duero, que es lo que toma generalmente, vino tinto. Entonces está tranquilo ahí, no hay ningún problema. Él tiene a su gente ahí sentada ganando tiempo y conectado con Maduro, lógicamente. ¿Cómo te va con la cosa que está pasando? Ya te llegaron los rusos, te mandaron más equipo, qué bueno, hombre. Eso es lo que pasa, porque él también habla con Putin. Putin pasó por Managua en julio del 2014, estuvo ahí en el aeropuerto 3 horas, firmaron convenios. Ahora Nicaragua tiene lanchas misileras, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que para combatir el narcotráfico. Y yo creo que aquí nuestra policía de control de drogas hace un gran trabajo, el Ministerio de Seguridad Pública y el organismo de investigación judicial, capturando, creo que en pocas semanas, días, 7 toneladas de cocaína. Yo no veo que en Nicaragua recuperen ni siquiera medio gramo de cocaína. Entonces, aquí hay que ver también que tenemos un país a la par de nosotros, armado hasta los dientes. O sea, un país que tiene lanchas misileras, que tiene aviones de combate, que tiene más o menos unos 15,000 hombres sobre las armas, o sea, entrenados por los cubanos, entrenados por los venezolanos, entrenados por los rusos, que tiene estaciones de Glasnost, de ¿cómo se llama?, de satélites para espionaje. Eso también de alguna forma ciertamente le preocupa a los Estados Unidos y a otros países, pero bueno, nosotros Costa Rica tenemos que vivir con esa realidad. Y yo diría que nosotros debemos de ir pensando en tomar acciones dentro de lo que cabe, dentro de nuestra legalidad, como por ejemplo el tema de la migración, que es muy importante. Yo en octubre del 2015 visité el Consejo de Migración, hablé con el Consejo de Migración en pleno y les advertí de que estas cosas venían y que posiblemente Nicaragua en algún momento iba a terminar en un colapso. Ese colapso se nos está acercando y ese colapso nos va a llegar en algún momento a Costa Rica y eso también va a ser una situación muy, pero muy, muy complicada para nosotros. Dice Carol Randall, ¿por qué duda de mi palabra? No estoy dudando. Lo que pasa es que era una forma de preguntarle a don Javier, porque a veces uno dice, bueno, es que a veces parece una película de terror o una película de estos de temas políticos y conspiraciones. Dice, yo esto lo he vivido. Gerty murió cuando tenía un pueblo a su favor y murió en plena campaña política. Claro. Nunca había presentado problemas de salud, murió del corazón. Espionaje con satélites en Nicaragua y Google Maps. Dice Carol que todos los impuestos de ellos se los han gastado comprando armas, chayopalos, que también le dicen a las arbolatas, comprando dignidades y éticas, comprando lujos para sus hijos. Así fue como se llevó a la quiebra el Instituto Nacional de Seguridad Social y al país. Han sido millones de millones de dólares. De hecho, usted ahora decía, mientras se mantenga el cordón umbilical con Venezuela, y ciertamente Venezuela le da un montón de plata a Nicaragua, pero mantiene 3 cordones umbilicales, don Javier. Mantiene un cordón umbilical, plata, gasolina, Venezuela, petróleo, Venezuela, asesoría política y espionaje, Cuba, y armamento militar, Rusia. ¿Cuán fuerte es hoy el apoyo a Rusia? Rusia llegó el fin de semana con dos aviones a Caracas, a Maiquetía, al aeropuerto, con 2 aviones y 100 soldados a Venezuela. Y ahí ellos lo anuncian públicamente. En Nicaragua no. ¿Cuál es el apoyo de Rusia a Nicaragua? Bueno, hay mucho apoyo. Primero, el tema que dije antes de la visita de Putin en julio del 2014, que es una señal importante también. Estamos aquí porque respaldamos a Nicaragua. Somos un país amigo de Nicaragua y pueden contar con nosotros. Y ahí se firmaron acuerdos en el mismo aeropuerto Sandino entre Putin y Ortega
para mejorar todo lo que son sus instalaciones militares en Nicaragua y también su presencia militar en Nicaragua. No tenemos soldados ahí, hay de cuando en cuando ejercicios de los mismos rusos y venezolanos y hasta los cubanos, lo que llaman ejercicios militares en aguas nicaragüenses y territorio nicaragüense, pero lo que sí hay es un aporte importante de armamento, de armamento ligero, como pueden ser las AK-47, como también recordemos que Nicaragua tiene sus bodegas, en sus arsenales, en este momento aproximadamente 600 cohetes de fabricación rusa, SAM-7, que los mantienen ellos ahí todavía. ¿Quién está en guerra en Nicaragua? Bueno, esa es la pregunta, porque además si entraran en guerra con un país como Colombia, no creo que le aguanten muchas horas a Colombia. Colombia es un país muy bien preparado para una guerra, es un país que ha estado jugando la guerra en el terreno propiamente de la guerra, pero no creo que tengan ningún interés de pelear con Colombia, ni mucho menos. Con Honduras tampoco, porque Honduras tiene una fuerza aérea muy grande. Creo que está mucho en el ADN del ejército nicaragüense de tener ese armamento ahí como a disposición caso necesario. 600 misiles, ¿para qué? Si no, esos misiles sería mejor que se los entregaran a un país como Estados Unidos, que lo cambien por medicinas o por hospitales, por cosas más importantes para el pueblo de Nicaragua. Pero también los rusos construyeron una gran edificación en las colinas, en un barrio de Managua, donde se dice que está todo el centro de inteligencia ruso. O sea, a los rusos les interesa tener un enclave en Centroamérica. De eso no podemos cerrar los ojos y pensar que a los rusos no les interesa estar aquí en esta región. Sobre todo pensando que los rusos también han perdido de alguna forma terreno y presencia en Cuba, porque también Estados Unidos, con su política nueva, de política exterior nueva, de hacer relaciones con los cubanos, de mejorar las cosas con Cuba, ya no está Fidel Castro tampoco. Raúl Castro está todavía ahí, pero ya no tiene el mando ni el poder que tiene, y hay una nueva generación de cubanos que están al mando del gobierno. Yo creo que también los rusos están viendo que deben de tener una alternativa, digamos, en la región para poder mantener su presencia de forma importante, y eso es Nicaragua. Ahora, de Venezuela, Nicaragua recibe petróleo y recibía, porque no creo que esté recibiendo en este momento ninguna transferencia en dinero, en efectivo, porque ya la situación de Venezuela es muy difícil. Pero si cayese el régimen de Maduro, como todo lo hace prever que podrá ser así, que caiga primero el régimen de Maduro y llega un nuevo gobierno donde sí hay líderes. Ya tenemos al presidente Juan Guaidó, reconocido por más de 50, 60 países en este momento, al mando del Poder Ejecutivo interinamente en Venezuela. Bueno, ahí le pueden decir, como ya se lo dijeron a Cuba, no hay más gasolina, no hay más petróleo. También se lo van a decir a Nicaragua: señores, no hay más petróleo, no hay más gasolina. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar con Nicaragua. Va a empezar una contracción económica muy fuerte. Te repito, sin la presión interna en las calles va a servir. Lógicamente eso ayuda y eso contribuye a que el régimen se debilite en su imagen. Pero tiene que haber una presión también internacional muy fuerte. Don Javier, conociendo a los nicaragüenses con el detalle que usted los conoce, porque yo quiero recordar no solo que don Javier fue el último embajador de Costa Rica en Nicaragua ya en pleno conflicto, antes de don Eduardo Trejos. Bueno, Eduardo Trejos fue mi colega que me sucedió. Él era el viceministro administrativo y Eduardo pasó luego a ser embajador en Managua. Estuvo casi cerca de 2 años en Managua. Así es, y ahora es director de la DIS. Ahora está en la DIS. Don Eduardo Trejos, sí, es el penúltimo don Javier Sancho. Pero además los embajadores tienen un trabajo del que muy poco hablan cuando son embajadores, porque no pueden hablar mucho de eso, pero son los informes. No sé cómo le llaman técnicamente, don Javier, pero son informes políticos. Informes políticos, son informes de inteligencia que los embajadores remiten a su país de origen. Esto está pasando aquí, se dice tal cosa, pareciera que Ortega va a hacer tal otra. Bueno, eso lo llenaba y era un observador principal don Javier en esto. Hice esta introducción, don Javier, para preguntarle, usted que conoce con tantos detalles a los nicaragüenses, ¿qué es lo que les pasa por la cabeza a las personas, a los civiles comunes y corrientes, que una y otra vez le creen a la oposición? Lester Alemán, el líder estudiantil, creyó que tenía en sus manos ya la salida de Ortega. Los señores que están sentados hoy
Chamorro, Timerman, el grupo de estudiantes, los partidos políticos de oposición, siguen creyéndole? ¿Por qué es lo que le creen? ¿Qué fue lo que les hicieron que le creen a un régimen que una y otra vez ha mentido, don Javier? Creo que no le creen, pero digamos están ahí en un esfuerzo patriótico. Le reconozco eso a un hombre como Carlos Timerman y a Juan Sebastián Chamorro también, que es un líder, que yo esperaría que esa combinación Timerman, Chamorro y quizás Kitty Monterrey también en Ciudadanos por la Libertad, o Enrique Sáenz en Movimiento de Renovación Sandinista, puedan de alguna manera apuntalar después un partido político, que todas esas fuerzas se unan y puedan llevar adelante, como se hizo en el año 78, cuando cayó la dictadura de Somoza, salió de aquí la Junta de Gobierno conformada por una serie de personalidades, entre las que iba doña Violeta Barrios de Chamorro, iba Sergio Ramírez, etcétera. Entonces, yo diría que el pueblo nicaragüense, vamos a ver, el pueblo, lo que es pueblo, sigue viviendo de una ilusión. Y Ortega manejó muy bien ese fenómeno, o esa situación humana de vivir de ilusiones. Les vendió la idea de que iban a hacer un canal interoceánico, sí. Les vendió la idea de que iban a tener una represa enorme de Tumarín con fondos de Brasil, les vendió la idea de que iban a hacer una refinería enorme también con fondos de Venezuela y que iba a haber trabajo para todos. Me acuerdo que una vez que yo vine de Managua, me dice un muchacho que cuidaba a Carlos ahí cerca de la Cancillería, me dice: don Javier, dígame una cosa, ahora ya va a haber trabajo en Nicaragua, ya yo me voy para allá. Entonces me dijo, entonces yo le dije: bueno, está bien, me avisas y yo te llevo a algún viaje, te vas conmigo. Y entonces, pero tenían esa ilusión de que había algo, o sea, esa manera de manipular a la gente, esa forma. Randall, todos los días al mediodía habla la señora Murillo durante 30 minutos, cadena ¿Todos nacional los días al mediodía, cadena nacional de radio al mediodía, todos los días? Entonces, bueno, y eso es un mensaje. Ella utiliza una voz maternal, queridas familias nicaragüenses, etcétera, etcétera, el comandante Daniel, el comandante acá, y lo he dicho en otras oportunidades. Ella es la única que habla, inclusive si hay un temblor a medianoche, ella es la que dice: el temblor fue de tantos grados, estuvo en tal lugar el epicentro, la profundidad fue de tanto ahí, el Opsicori, don Marino Proti, no existen, ¿verdad? O sea, no opinan en eso, ni siquiera en eso. Posiblemente habrá un instituto que le da la información, pero el que habla no es el director del instituto, el que habla ahí es ella, a la hora que sea. Y dice: el comandante Daniel está vigilante y está dando instrucciones a todos los demás comandantes para esto. Lo vivimos cuando el trágico naufragio allá en Nicaragua, donde perdimos a 13 costarricenses. Claro. La única persona con la cual yo podía hablar, ni siquiera con los comandantes de base, era con ella directamente. Ella la que me llamaba y me decía: mire, ahora hay tantos muertos, mire, me vamos a hacer tal cosa, mire, tal otra, hasta el final, hasta que me dijo: nosotros vamos a poner los aviones para llevar los féretros a San José. Entonces, tengo que reconocer que esa es la vez en que tuve un mayor acercamiento, pero dentro de una situación trágica que hasta el día de hoy la recuerdo como una de las cosas más tristes que me ha pasado en toda mi carrera. Claro, pero es que, de hecho, Javier, se lo pregunto porque hace año y medio que estuve en Nicaragua también, por motivos de trabajo. Realmente uno no logra, yo entiendo que son contextos diferentes, culturas diferentes y una generación histórica diferente, pero uno recuerdo llegar a Estelí, a una esquina, y había una señora vendiendo cosas en la calle. Y entonces yo le dije a la señora que por qué andaba tan feliz hablando sobre Ortega, porque te estaba vendiendo unos llaveros de Ortega. Y entonces me dijo: porque es el mejor presidente que hemos tenido, yo soy feliz y estamos muy bien. Entonces yo le dije: ¿cómo están bien si usted anda vendiendo cosas en la calle? ¿Verdad? Y entonces me dijo: sí, pero no importa, estamos bien porque Daniel es lo mejor que nos ha pasado, Chayo, doña Rosario, se preocupa por nuestros jóvenes. Y yo decía: ¿qué va a decir? A ella, en lo personal, no le ha pasado nada mejor. O sea, es decir, no le ha pasado nada bueno.
no tiene un nuevo trabajo, no tiene nuevos recursos. Simplemente es la creación o el manejo del mensaje a través de una ilusión de estar mejor. Y una ilusión donde Daniel Ortega es el papá, donde Rosario Murillo es la mamá, ¿verdad? Donde todos los demás son hijos y donde la historia de Nicaragua arrancó en 1979, porque no hay una sola referencia cuando usted está en Nicaragua a cualquier cosa que haya pasado antes de 1979. Es decir, los españoles llegaron a Centroamérica en 1502 y de ahí brincaron a 1979 porque no hay un puente, una escuela, una calle, no hay absolutamente nada que sea antes de que Daniel fuera presidente. Sí, eso es así, ¿verdad? Y la gente, esa señora que te vendía llaveros y todo en una esquina ahí en Estelí, posiblemente también en algún momento ha recibido la lata, las laticas de zinc, ¿verdad? Los chanchitos. Otro amigo que es un periodista, por cierto, periodista recién graduado, puso una universidad para personas discapacitadas, una universidad de periodismo para personas discapacitadas. Cuando yo entré a la universidad era una galera sin techo, en las peores condiciones que ustedes se puedan imaginar. Y entonces empezamos a hablar de política. Y le dije, ¿vos sos seguidor del Frente Sandinista? No. Pero tengo que serlo. Y le dije, ¿por qué tienes que serlo? Digo, porque para financiar la universidad tengo que sacar préstamos. Y para ir a sacar un préstamo tengo que pedir una cosa rarísima que se llama la carta del partido. Le digo, ¿qué es la carta del partido? Tengo que ir a donde el alcalde de Estelí a decirle, yo soy miembro del Frente Sandinista, aquí está mi carnet, yo voté por Ortega. Entonces le dan la carta así impresa, para que vaya a sacar préstamos. Así se vive en Nicaragua. Así se vive en Nicaragua, así se vive. O sea, definitivamente, si usted no es del partido, usted no existe. Es tan sencillo. No tiene acceso a créditos, ni a casas, ni a bonos, ni ayuda. Nada. La experiencia que tuvimos, por ejemplo, en el año diciembre del 2013, cuando modernizamos nuestros consulados en Managua, el consulado de Managua y el de Chinandega, ahí recuerdo perfectamente que una de las cosas que queríamos eliminar en el consulado, en las afueras del consulado, era la gran cantidad de vendedores ambulantes, 50 vendedores ambulantes que hacían de todo, porque uno de los problemas que encontré cuando llegué a Managua en el 2012 era la falsificación de visados para ingresar a Costa Rica. Entonces cambiamos todos los sistemas y hicimos un consulado nuevo. Eso fue en la administración de la presidenta Chinchilla y siendo canciller don Enrique Castillo, en que modernizamos todos nuestros servicios consulares en Nicaragua. Y entonces una de las cosas que queríamos eliminar era en las afueras del consulado en Managua, los vendedores ambulantes. Un buen día un señor me pidió una cita y llegó, se sentó conmigo en la oficina y me dijo, mire, yo soy fulano tal, soy el presidente de los vendedores ambulantes de Nicaragua, de Managua, y aquí está mi carnet, me sacó el carnet del Frente Sandinista, firmado por Daniel, y me dice, nosotros tenemos ya la autorización de la municipalidad para estacionarnos en toda la calle. Bueno, le dije, la calle es de ustedes porque es la vía pública, pero era que nosotros quisiéramos no tener tanta gente ahí en la calle, porque ahí se vendían desde fritangas, desde jugos, había fotocopiadoras y se vendía hasta marihuana y otras cosas más. Entonces no queremos eso. Ya hemos hablado con la policía y justamente cuando él me saca el carnet dije yo, bueno, ya entendí cómo es la cosa, porque cuando íbamos a hablar con la policía les pedíamos de que nos ayudaran, nos apoyaran para no tener ahí las ventas ambulantes y todo el relajo que se armaba a veces con pleitos ahí en las afueras de gente que vendía pasajes de buses y cosas de ese tipo. Ya entendí, entonces le dije yo cómo es la cosa. O sea, el sindicato tenía tomada la calle y ahí no podíamos hacer absolutamente nada. Pero esos pequeños detalles que tal vez en muchos, para nosotros que hemos avanzado tal vez un poco más, dada la educación que hemos tenido en Costa Rica, tal vez esas cosas son impensables. Pero todavía en Nicaragua esas cosas pasan. Así como Ortega demolió totalmente la democracia de Nicaragua, así como Ortega acabó con los partidos opositores, acabó con líderes opositores, los compró o los exiló, los mandó afuera, los persiguió, los ha torturado, los ha metido a la cárcel o están en el chipote. Esa es una forma de hacer política todavía hoy en día que es vergonzosa en Nicaragua. Y es vergonzosa porque aquí se discute cuántos presos políticos hay, si son 600, si son 300, si son 200. Es que en este siglo en que estamos viviendo, Randall, no podemos pensar que hayan presos políticos. Eso es una vergüenza.
para una sociedad, es una vergüenza para un país como Nicaragua, tener un ejército también equipado para pelear contra quién, cuando son el segundo país más pobre de todo el hemisferio. Entonces, esas son las cosas que nosotros también debemos de valorar y pensar de cómo le ayudamos a Nicaragua, cómo le ayudamos a estas personas que quieren vivir en un mundo mejor, en un mundo maravilloso. Javier, permítame ir a la pausa comercial y regresamos con el cierre. Aprovechar para invitarlos mañana a las 2 de la tarde en Matices. Estará con nosotros el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, porque don Miguel está muy preocupado por una iniciativa de ley del Partido de Restauración Nacional que busca, tuvimos una entrevista respecto a esto la semana pasada, que busca que el ROP, el régimen obligatorio de pensión complementaria, se le entregue a las personas de un solo tracto cuando se pensionan y no como una pensión complementaria, como se aprobó en 2001, justamente cuando don Miguel era presidente. Y usted me dirá, bueno, sí, ¿por qué don Miguel va a ir a hablar de pensiones? Bueno, porque la ley de protección al trabajador que establece el ROP es ley de don Miguel Ángel. Es decir, él la impulsó en su gobierno, él la firmó y ahora le está pidiendo a los promotores de esa propuesta de ley que por favor la olviden, la archiven, porque es peligrosísimo, dice él, para el Estado de los pensionados en Costa Rica. Así es que a las 2 de la tarde Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de la República, estará con nosotros. Son las 3:23, vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices, por Radio Monumental. Con 25 minutos. ¿Hasta qué hora? ¿Cuánto me queda de programa antes de la canción, Jefferson? 3 minutos, después la canción y listo. Ok. Don Javier, ¿usted cree? Digo, permítame hacerle la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo se sale de la crisis en Nicaragua? ¿Cómo? Es una pregunta del millón, ciertamente. En este Digo, si usted tuviera la receta, lo mandamos de una vez a dirigir el diálogo, pero ¿cuáles son los elementos fundamentales? Creo que, primero que nada, Ortega y Murillo deben de poner la actitud de mantenerse en el poder, de aferrarse al poder. Ellos saben muy bien que el pueblo de Nicaragua, la mayoría del pueblo de Nicaragua, la gente de la calle, no los quiere más en el poder. Han causado mucho sufrimiento a un pueblo noble y trabajador, repito, como es el de Nicaragua, y el cual me merece todo el respeto. Y todos estos acólitos que han tenido a la par, militares, policías, magistrados, diputados, todos estos seguidores que han estado ahí por dinero para usufructuar y para robar y para luego posiblemente pretender venir a Costa Rica a disfrutarlo aquí, o bien irse a España, que es donde muchos tienen casas, incluso donde pretenden irse a vivir. Toda esa gente debiera de ponerse la mano en el corazón y debiera de decirle a Ortega y Murillo, negocie, entregue el poder, convoque elecciones en marzo del 2020 y deje que las cosas en Nicaragua vuelvan a la normalidad. No más muertos para Nicaragua, no más cárcel en el Chipote para los nicaragüenses. No podemos seguir viviendo como hace 50 años o hace 70 años atrás, a punta de fusil. No, aquí ya las cosas son diferentes. Nicaragua merece ya tener libertad y merece tener democracia y vivir en un mundo mejor. Son un pueblo noble y trabajador, pero lamentablemente son un pueblo que ha vivido en la ignorancia. Claro, porque los dictadores, eso es lo que les interesa. Y el miedo. Y el miedo. O sea, en este momento lo que hay en Nicaragua es un gran miedo. Un gran miedo, la gente no quiere hacer nada, tiene mucho temor. Los que pueden, lo que hacen es coger sus cosas y venirse a Costa Rica
como tenemos una gran cantidad, repito, estamos con 500 visas en Managua diarias, con 200 o 300 en Chinandega por día. O sea, tenemos una cantidad enorme de nicaragüenses que están viniendo, y eso hablo de los que entran con visa, porque hay miles que pasan la frontera sin un solo documento. Claro. Pero podríamos mezclar, ya en los últimos 30 segundos, don Javier, podríamos mezclar estas tres características lamentablemente mayoritarias del pueblo nicaragüense. Viven con miedo, viven adoctrinados y viven en la ignorancia por la mala educación que se les brinda, justamente para que no reaccionen a esto. Exactamente, eso es parte, ese es el paquete que maneja Ortega y Murillo desde el barrio del Carmen: no darle educación al pueblo, no permitir que conozcan otras realidades. Por eso es que de alguna forma los costarricenses les caemos a Ortega y a Murillo y a sus acólitos cercanos, les caemos muy mal. Porque hay dos generaciones nicaragüenses, claro, dos generaciones que ya vivieron con el control del Frente Sandinista, independientemente de quién sea presidente de Nicaragua. Exactamente. Y les caemos muy mal porque ven en Costa Rica un país que, a pesar de todos los problemas que podamos tener, hacemos las cosas para vivir en paz y para vivir en tranquilidad. Don Javier, muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias, Randall, por la invitación. Siempre es un gusto y un placer estar contigo. Escogió una canción de Louis Armstrong, What a Wonderful World. ¿Por qué esa canción? ¿Por qué ese mundo maravilloso? Cuando hemos hablado de tanta tristeza esta tarde. Bueno, porque ese es el mensaje que quiero darle a los nicaragüenses, que no pierdan la esperanza de que algún momento, igual que Venezuela, tendrán un mundo maravilloso y podrán vivir en paz y en libertad. Y a los costarricenses que nos escuchan también, decirles que tenemos que trabajar y tenemos que hacer las cosas bien por Costa Rica, y tenemos que luchar para que no perdamos nunca ese mundo maravilloso que es Costa Rica. Gracias, don Javier. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices, con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Louis Armstrong despide de Matices, What a Wonderful World. Feliz tarde. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.